Muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a hablar sobre higiene de manos y aislamiento hospitalario. En un primer momento vamos a hablar de aislamiento hospitalario. Entonces, lo primero que hay que ver es cuál es la cadena de transmisión. Esto todos ustedes se lo saben. Lo primero es el agente. El agente es puede ser un microorganismo, puede ser un virus, una bacteria, una espora. Eso ocasiona o eso es lo que está en el medio ambiente que puede generar una infección. Recuerden, todas las superficies tienen algún tipo de microorganismos, pero no necesariamente van a causar la infección. La infección es cuando entra al cuerpo humano. El reservorio es específicamente la persona o el objeto inanimado en la cual está ese agente, ¿no es cierto? Por ejemplo, en las manos, ahorita que vamos a hablar de higiene de manos, siempre vamos a tener epidermis, de ahí no nos lo van a sacar. Ese es un reservorio que puede estar en la piel. El reservorio puede ser el piso, el reservorio puede ser el aire, que hay muchos microorganismos, o algún material contaminado. Ese es un reservorio, o incluso nosotros, los humanos en general, podemos ser un reservorio. La puerta de salida es cómo a partir de ese reservorio se pasa a otra persona ese microorganismo. Por ejemplo, una persona con tos, cuando tose pasa por la boca o por la nariz, queda suspendida en el aire y después la puerta de entrada para esa persona también va a ser el tracto respiratorio porque aspira los microorganismos. El modo de transmisión se habla es que se puede ser directo o indirecto. Directo es cuando no hay un intermediario entre los contactos, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta parte de los fomites, por ejemplo, cuando es indirecto, es cuando hay un intermediario. Un intermediario es que de pronto una persona que tiene VIH utiliza jeringas para de pronto inyectarse y otra persona coge esa misma jeringa y se inyecta. Al estar en contacto con la sangre, el intermediario fue la jeringa. Eso es el modo de transmisión, directo o indirecto. La puerta de entrada a la otra persona puede ser por el tracto respiratorio, por la vía endovenosa, por ejemplo, cuando hacen una transfusión, por ejemplo, cuando hacen una cirugía, que pueden abrir la incisión y no se hizo la asepsia adecuada, ese puede ser una puerta de entrada. O sea, cualquier vía que ingresen al cuerpo humano, esa puede ser la entrada. Y el huésped susceptible es la persona. Ojo, no necesariamente todas las personas que están en contacto con algún microorganismo se infectarían o se enfermarían. Eso depende de la susceptibilidad del organismo. Hay personas que pueden estar y no necesariamente pueden quedar expuestas, pero no necesariamente desarrollan la enfermedad. Entonces, como ustedes se dan una cadena, esto es una cadena de transmisión. Entonces, ¿a qué viene el aislamiento? A cortar la cadena por algún lado, ¿cierto? Que no pase del reservorio a la puerta de salida, que estos modos de transmisión se corten, ¿no es cierto? Que no haya una puerta de entrada. Eso es. ¿Y cómo se hace entonces? Entremos a definir un poquito. Entonces, ¿qué es el aislamiento? Es el conjunto de procedimientos que permiten la separación de pacientes, aquí dice infectados, pero es pacientes que tienen microorganismos de importancia epidemiológica y que son muy contagiantes, ¿cierto? O contagiosos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente con que tiene con algún microorganismo con resistencia a las carbapenemasas y que le hicimos fue un tamizaje, ese paciente está colonizado, no infectado, pero es potencialmente contagiante, puede contagiar a otras personas si yo no me lavo bien las manitos en el ámbito hospitalario. Ese es cuando se debe utilizar el aislamiento, ¿no es cierto? Una persona por ejemplo, con dengue se debe aislar porque tiene un microorganismo altamente contagiante y se debe aislar durante todo el periodo de la susceptibilidad de forma tal que se corte la cadena de transmisión. Ahora bien, ¿qué son las precauciones estándar? Las precauciones estándar son todas las actividades que hacemos con cualquier paciente para prevenir algún tipo de transmisión de la enfermedad o de la infección, ¿no es cierto? Entonces, uno es con los microorganismos de importancia epidemiológica y otra en todos los pacientes. Esas precauciones estándares, cuando yo atiendo a un paciente que puede estar sano, pero yo me tengo que colocar el tapabocas, tengo que utilizar, por ejemplo, gafas si voy a sacar sangre, guantes, etc. ¿Qué más encontramos que son definiciones? Son las precauciones estándar y las precauciones basadas en la transmisión, que es lo mismo de lo anterior. Entonces, las precauciones estándar aplican para todos los pacientes y deben ser cumplidos por todo el personal de salud. Y las precauciones basadas en la transmisión, que era lo que veíamos antes, eran aquellos de importancia de salud pública.
Y otra definición es aquel que es dirigido y que es empírico. El aislamiento dirigido es cuando nosotros ya conocemos el microorganismo altamente contagiante o que está ocasionando la enfermedad, y entonces es cuando hablamos que el aislamiento puede ser de contacto, de gotas, de aerosoles o de vectores. El empírico es aquel que colocamos cuando no tenemos todavía el microorganismo. Entonces tenemos un paciente con fiebre, con trombocitopenia, sudoroso. Entonces toca comenzar a mirar si de pronto pudiera ser dengue. Le colocamos el aislamiento de vectores mientras salen los resultados. Cuando salen los resultados y uno descarta la enfermedad, puede quitar el aislamiento. Ahora, ¿cuáles son los tipos de aislamiento dirigido o lo que hablamos antes, que basados en la transmisión o de esos aislamientos de microorganismos potencialmente contagiantes? Los primeros son de contacto. Entonces tenemos el aislamiento de contacto. Este aislamiento de contacto es cuando el microorganismo, como su nombre lo indica, pasa de un paciente a otro por el contacto, específicamente por las manos, porque tenemos las manos sucias. Entonces atendemos un paciente, por ejemplo, con diarrea, que el señor no se haya limpiado bien las manitos después de ir al baño, posiblemente alguna espora, un clostridium esté por ahí, yo me lo llevo en la manito y atiendo a otro paciente y posiblemente puedo ocasionarle también diarrea porque dejemos el microorganismo sobre las superficies. Y el contacto también se da de pronto cuando la ropa o las batas quedan sucias y uno no se las quita entrando a la atención de un paciente con aislamiento de contacto y vaya atiende otras con los mismos elementos de protección personal. Entonces, es directo cuando la transmisión directa entre la persona, animal y huésped y el infectada y el huésped, o sea, no hay intermediario. Lo mordió un perro, ahí no hay intermediario. ¿Cuándo es indirecto? Cuando es a través de otros, como las manos, jeringas o algún utensilio o dispositivo biomédico que utilicemos en los pacientes. ¿Qué tenemos que hacer? Utilizar unos elementos específicos de protección personal para contacto, es bata y guantes. En este momento, siempre que atendamos posterior a la pandemia y porque estamos en picos de infección respiratoria, siempre tenemos que tener el tapabocas. Recuerden que si una persona de pronto tiene piojitos, ¿no es cierto?, pues obviamente se necesita también el gorrito, pues, o el gorro para que no vaya a haber contagio, porque ese también es de contacto. Dentro de los microorganismos que deben aislar de contacto, pues como lo dice la diapositiva, son aquellos pacientes que tienen diarrea o infecciones causadas por Bordetella pertussis, por neumococo, por Haemophilus influenza, aquellos pacientes que tienen varicela y aquellos que tienen microorganismos Ble positivo. Ojo, aquí hay que diferenciar una cosa. Se aíslan Ble positivo aquellos pacientes adultos que sean dependientes de cuidado. Dependiente de cuidado es que se les deba cambiar el pañal, dar la comida, hacerles cambios de posición. En los niños el Ble se aísla independiente de si están dependientes de cuidado o no, porque los niños siempre necesitan más precauciones y están con más contacto, con más cercanía con los cuidadores. Y obviamente aquellos microorganismos que son resistentes a las carbapenemasas. Ese aislamiento aquí se realiza o se hace por un año. Aquí viene la explicación que les decía. Nosotros tamizamos a los pacientes rectales para KPC. Si salen positivos, se aíslan durante un año continuo. Si durante ese año no han sido pulsados con antibióticos, posiblemente al siguiente año se le pueda volver a hacer el tamizaje a ver si ya se descolonizaron. Si no, durante ese año, siempre que vengan a consultar a las clínicas, se dejan con aislamiento de contacto, no es necesario volverlos a tamizar. Y en la clínica ya no aislamos nosotros, esta clínica ya no aísla Staphylococcus aureus metilino resistente, ¿no es cierto? Ni en adultos ni en niños, nos ha ido bien. El otro método, el otro tipo de transmisión es el de gotas. Y estas gotas son los famosos fomites, especialmente con los pacientes que tienen sintomatología respiratoria. Estos microorganismos son mayores a 5 micras, entonces uno tose o la persona tose, quedan un momento suspendidas en el aire y después caen. Entonces es muy importante la lavada de manos y en este caso el tapabocas quirúrgico, ese es muy importante. Y otra cosa importante es que todos los elementos de protección personal se deben colocar o se debe vestir uno antes de entrar a la habitación de los pacientes. Con los aerosolos son aquellos microorganismos que tienen menos de 5 micras y la protección específica es el tapabocas N95 de alto flujo. Y ustedes acuerden, está el de pato, el 3M, nosotros tenemos aquí otros que son de color blanco, pero son N95. Los que más aislamos aquí en la clínica son pacientes con sospecha
o diagnosticados de tuberculosis pulmonar o miliar. El resto de tuberculosis no se aísla. Aquí debo hacer un pare, es porque estos pacientes con sospecha de tuberculosis o diagnosticados siempre se debe verificar que tengan prueba de VIH menor a 2 meses. Aquellos pacientes que vivan en Medellín, se debe hacer una anamnesis importante. Aquel paciente que viva en Medellín, cuando se va para la casa, se le dan 5 días de tratamiento. Si vive fuera de Medellín es ya el área metropolitana, es decir, Envigado, Bello, Sabaneta. Esos pacientes van con 8 días de tratamiento mientras se hace el empalme con la EPS. Y otra consideración especial es que se debe hacer georreferenciación. Esa georreferenciación la hacemos desde el Comité de Infecciones, no hay inconveniente. Por favor, tener muy presente con los pacientes de tuberculosis si han estado tomando medicamentos de forma intermitente, es decir, una semana sí, otra no, un día sí, otro no, o perdieron el seguimiento durante un mes, o sea, 30 días seguidos. A esos pacientes hay que volverle a hacer alguna batería de exámenes de laboratorio para verificar su estado, verificar que no tengan resistencia a rifampicina, y nosotros tenemos que volver a hacer la notificación como paciente perdido en el seguimiento. Entonces es muy importante que tengan en cuenta esto con los pacientes de tuberculosis. Y el otro aislamiento que manejamos en la clínica es por vectores, o sea, aquellos que están o que se dan por un agente, que es los mosquitos, dentro de los cuales se incluye pues el dengue, la fiebre amarilla, el paludismo, la chikungunya que ya pasó, leishmania y, ojo, la enfermedad de Chagas. En este momento hay una alerta nacional por el dengue y también por la fiebre amarilla, entonces para que estemos muy atentos a la sintomatología. ¿Cuál es la precaución estándar? El toldillo. Ese toldillo está en los servicios, se le coloca al paciente. Es muy difícil tener a los pacientes bajo el toldillo todo el día, pero lo importante es que pues se tenga la precaución. Y otra de las cosas que aquí se hizo en la clínica fue colocar angeo en todas las ventanas. Aquí están las precauciones que les había dicho basadas en la transmisión: precaución de contacto, bata y guantes; por gotas, mascarilla quirúrgica; por aerosoles o microgotas, la mascarilla de alta eficiencia; y por vectores, el toldillo. Consideraciones especiales que se deben tener cuando un paciente esté con aislamiento. Primero, habitación individual. Vectores puede compartir habitación. Aquí en la clínica pues son muy poquitas las habitaciones que son compartidas, pero se podría compartir en ese caso. El resto, contacto, aerosoles y gotas sí deben estar en habitación individual. Las visitas son restringidas. Como les dije, los elementos de protección personal se deben colocar antes de entrar a la habitación. Se debe explicar al paciente las razones por las cuales se está con el aislamiento, y también a los familiares para que entiendan por qué las visitas restringidas. También se debe tener en cuenta las consideraciones psicológicas. ¿Por qué? Porque un paciente que lleva mucho tiempo aislado comienza a tener síntomas de depresión, de tristeza. Estar encerrado en 4 paredes de una habitación de 2x2 es muy difícil. Entonces, hay consideraciones especiales. A veces se da permiso de que el paciente salga de la habitación, que vea pues el pasillo. A algunos se les permite traer las mascotas. Entonces hay consideraciones especiales que es muy, muy importante tener en cuenta para los aislamientos. Otra de las consideraciones que es muy importante para los médicos es que por favor ordenen el aislamiento. ¿Por qué? Porque aunque aquí en las habitaciones, la mayoría de habitaciones son individuales, por contratación se pagan compartidas. Cuando ustedes colocan u ordenan habitación individual o aislamiento, lo pagan individual. ¿Y por qué es necesario hacer la orden? Porque se requieren más productos, es decir, las batas, los guantes, las mascarillas, los gorros, las N95 son costosas. Entonces digamos que para que la clínica no tenga pérdidas. Y lo otro es volverle a reiterar, muchachos, por favor, siempre que vayamos a atender a un paciente tenemos que tener precauciones estándar, utilizar adecuadamente guantes, batas, gafas, mascarilla, gorra, lo que sea necesario. Y cuando ya sea dirigido específicamente por el microorganismo, recuerden que uno se coloca los elementos de protección personal antes de entrar a la habitación. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Muy bien, vamos a pasar entonces ahora a la higiene de manos. Con respecto a esto, siempre se ha tenido en cuenta o o la gente cree que los hospitales es un lugar donde todo es muy limpio, donde todo reluce, pero no es así. Los hospitales es donde más microorganismos hay, porque en un hospital se juntan todos los microorganismos que todas las personas traen de todas las casas.
y más cuando tienen mascotas y más cuando viven en finca, etcétera. Entonces esto es un cúmulo de bacterias lo que hay aquí, de microorganismos en general, el polvo, ¿no es cierto? Hay que tener muy en consideración cuando hay construcciones. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a entrar con la definición de la higiene de manos. La higiene de manos es el conjunto de métodos y técnicas que remueven, destruyen y reducen el número y la proliferación de los microorganismos en las manos. ¿Por qué hablamos de métodos y técnicas? Porque cuando uno dice higiene de manos, la técnica y el método es que haya fricción. Esa es la palabra clave. Ojalá eso se lo memoricen así. Si de la higiene de manos de esta charla se llevan que se deben hacer fricción, chuleamos que aprendieron algo. ¿Por qué? Porque si no hay fricción, cuando hacen la higiene de manos, no hay higiene de manos. Uno de los errores que tenemos es que utilizamos la higiene, el alcohol glicerinado como crema de manos, no lo pasamos por entre los deditos, no nos limpiamos las uñas, no limpiamos los dedos. Entonces, eso es importante, es la técnica, fricción, 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 fricción. Ahora, aquí hay 3 palabras que dicen remueven, destruyen y reducen. Cuando nosotros hablamos que remueven y reducen, esos son específicamente para los epidermidis. Siempre vamos a tener los estafilos, esos epidermidis ahí están, siempre van a estar por más que yo me utilice agua, jabón, alcohol glicerinado. Se van a reducir y se van a remover, pero siempre van a estar, ¿cierto? Por eso es importante que tener muy en cuenta la higiene de manos cuando estamos haciendo algún procedimiento estéril, porque después el paciente, no sé, tiene alguna sintomatología, le crece un epidermis y los clínicos quedan con la duda de si dar o no dar tratamiento porque no saben si fue contaminación. Ahora, ¿cuáles sí se destruyen con la higiene de manos? Aquellos microorganismos que no deben estar en las manos, todo lo que es diferente a un epidermidis, ¿no es cierto? Una Klebsiella, cualquier otro de estos microorganismos, una pseudomonas, que esos aparecen ahí, ¿por qué? Porque vamos al baño y no nos limpiamos y no nos lavamos las manos, porque vamos en el metro y cogemos las barras, porque cogemos plata, en el carro de pronto es compartido y todo el mundo coge el timón y nadie se limpia de eso. Por ejemplo, en un restaurante lo más cochino es la carta, todo el mundo lo coge y no creo que alguien se lave las manos después de coger la carta para comer. Entonces ahí hay muchos microorganismos altamente patógenos que pueden ser causantes de infecciones a nivel hospitalario y que se van a destruir con la higiene de manos, ¿no es cierto? Y aquí está pues como la higiene, nosotros de la manito pues con los ejemplos. Recuerden que la flora residente es esa, el epidermis, la transitoria y la patógena es aquella que está ahí, que no debería estar y que cuando yo atiendo a un paciente y no me lavo las manos posiblemente le puedo ocasionar daño, y la idea es que con la higiene de manos eso no suceda. Vamos a entrar brevemente a algo de historia. Vea que pues coloqué el ejemplo para los cristianos pues de Poncio Pilato, que desde allá decía me lavé las manos y me limpié pues como de la culpa, etcétera. Se tenía la consideración de que era muy importante lavarse las manos. Posteriormente aparece en Estados Unidos este señor Oliver Wendell. Él, hacia 1843, vea unos añitos antes que Ignaz Semmelweis, decía algo causa las infecciones, estos daños a los pacientes. Recuerdo que ellos tenían otros tipos de teorías de la infección, de la enfermedad, perdón. Él decía hay algo chiquito que no vemos, pero no lo sé describir. Él escribió un apartado de eso bastante interesante. Después aparece el señor Ignaz, esto fue en Budapest, donde él logró, colocando agua clorada antes de atender los partos de las mujeres, que se disminuyeran las muertes por fiebre puerperal, porque ellos antes de hacer los tactos y etcétera, de atender los partos, hacían las necropsias y todas estas cosas y no se lavaban las manos. Entonces se disminuyeron las muertes por fiebre puerperal, pero los compañeros de trabajo de él, digamos que siempre se manejan egos, dijeron ¿cómo así? Nosotros que somos los médicos, los que salvamos vidas, los que curamos los pacientes, somos los que los enfermamos. Le decía sí, no le creyeron, quitaron el agua clorada y volvieron a subir pues las muertes por fiebre puerperal. Posteriormente, con el advenimiento del microscopio y con toda la tecnología, se dieron cuenta que sí, que Ignaz decía la verdad, y después le hicieron estampillas de todo. Pero imagine cuántas muertes hubo por debajo de ese puente, pues simplemente porque creímos que no éramos nosotros los que lo contaminábamos por la higiene de manos. Aquí viene, digamos, en la actualidad todavía pasa eso. Hay mucha gente que por el afán o porque simplemente le da pereza no se lava las manos sabiendo que pueden ocasionarle un daño pues al paciente. Posteriormente aparece la señora Florence Nightingale. Ella es la madre de la enfermería, o aquella que organizó como un compendio organizado de enfermería. Y ella también en la guerra de Crimea organizó como los lugares donde estaban los soldados heridos, limpió, organizó
los menos heridos en un lugar, los más críticos en otro. Mejor dicho, como tenemos ahorita los hospitales, ¿no? Hospitalización general no están tan críticos, intermedios y de pronto en UCI los que están más críticos. Colocó, limpió, organizó y con eso también con la higiene de manos se dieron cuenta que los soldados se recuperaban de mejor forma. Posteriormente ya viene hacia 1980 una primera guía para la higiene de manos. El CDC recomendó el uso de jabón antimicrobiano con algún producto antiséptico, hacia 1995. En el 2022, este comité de asesoramiento para todos los programas de control de infecciones intrahospitalarias dijo que era muy bueno tener productos a base alcohólica. Y desde 2005 se tiene la campaña de higiene de manos de la OMS, ¿no es cierto? Eso no viene desde muy lejos, eso es posterior, pero es muy importante porque es la recomendación más costo efectiva, es decir, más baratica para prevenir infecciones. Ahora, ¿cuáles son esos productos que tenemos para la prevención de infecciones, la higiene de manos? Pues tenemos los cosméticos, los antimicrobianos, hay algunos agentes antisépticos que se utilizan en la piel específicamente para cirugía, como la clorexidina, el yodo, el cloro, el alcohol, y otros que son a base, son antisépticos sin agua, son secos, que eso se utilizan, es un producto comercial que se llama Abagar, y es específicamente para los médicos que de pronto tengan algún tipo de alergia en las manos. Y tenemos algunos tipos de lavado, como el lavado social, el clínico y el quirúrgico. El lavado social es el que uno llega a la casa, ¿no es cierto? Y normalmente como crema de manos uno apenas hace así. El lavado clínico es el que debemos hacer aquí. Recuerden que hay una técnica de 5 momentos que nos recuerda la OMS y la palabra clave es fricción. Y el lavado quirúrgico se debe demorar mínimo 5 minutos, incluso cuando se utilizan los antisépticos sin agua. ¿Cuáles son esos productos? Entonces, como habíamos visto, el alcohol tiene una actividad de 2 minutos, pero desafortunadamente no tiene efecto residual y se inactiva en presencia de materia orgánica. Hay que tener mucha precaución porque es inflamable, irritante y no se puede utilizar en las heridas porque daña las heridas. Entonces hay que tener mucha precaución. Recuerden que se han presentado problemas que se han flameado la piel de las personas porque echan alcohol glicerinado y por alguna razón, no sé, prenden un encendedor, un fósforo o algo así, se flamean, porque como dice aquí es inflamable. Tenemos la clorexidina. La clorexidina es lo que más se está recomendando en este momento. Tiene un inicio de actividad de 15 a 30 segundos, por eso es que uno se debe lavar las manitas de 10 a 20, 30 segunditos. En las heridas quirúrgicas, cuando uno hace la asepsia, por eso es que se recomienda que se esperar por lo menos 2 minutos para que haya el efecto esperado. Tiene un efecto residual de hasta 6 horas, por eso se utiliza mucho en cirugía. Antimaterial orgánico es activo. En concentraciones mayores del 4%, que esto viene es jabón, no solución, puede dañar los tejidos porque ocasiona mucha resequedad. No es tóxico y obviamente no se han descrito mayores contraindicaciones, o mayores contraindicaciones con la clorexidina. El yodo-povidona también se demora un poquito más en iniciar la actividad, tiene un efecto residual de más o menos 3 horas, se inactiva el material de presencia orgánica y obviamente no se recomienda mucho en heridas y en las manitos porque la reseca mucho y también daña mucho el estrato córneo y cuando se utiliza este yodo-povidona en heridas ocasiona algo que se llama cierre en falso, es decir, se cierra la piel pero por debajo queda destruido todo el tejido y vuelve a abrirse. Y el peróxido de hidrógeno es muy bueno, pero ese no se debe utilizar porque ese ocasiona cáncer. Entonces ese está prohibido. El peróxido de hidrógeno se utiliza para la esterilización y en algunos ambientes a unas concentraciones que deben ser muy, muy, muy bajitas para que no hagan daño y se utiliza a veces para la desinfección de superficies. Entonces nos quedamos con la clorexidina. Importante también que ustedes sepan que cada año la OMS hace campañas de higiene de manos, con eslogan. Entonces, ¿cuáles han tenido? Dice, segundos que salvan vidas, lávate las manos, únete a la jornada o la seguridad del paciente, límpiate las manos, juntos aceleremos la opción, salvemos vidas, o esta parte última hacia la derecha, que es conocimiento. ¿Por qué es tan importante difundir conocimiento sobre la higiene de manos? Porque ayuda a detener la propagación de patógenos peligrosos durante la atención de la salud. La campaña de higiene de manos se realiza 2 veces al año. Una el 5 de mayo. ¿Por qué? Porque es el 5º mes y el 5º día. Entonces las 2 manitos, ¿no? 5, 5. Y el otro es en octubre. En octubre se vuelve a hacer una campaña de higiene de manos para seguir informando. ¿Qué es la idea? Que todo el mundo se concientice
que lavarse las manos, no porque estamos en el ámbito hospitalario salvavidas, sino porque debemos hacerlo algo rutinario, como lavarnos los dientes, como bañarnos, como tender la cama, que siempre nos estemos lavando las manos porque es muy importante. Y la OMS también tiene algo que se llama la estrategia multimodal. Esta estrategia multimodal es algo que aplica para todos los hospitales y es muy importante que ustedes lo sepan, y por eso es esta charla. Porque uno de los objetivos o una de las estrategias es que todo el mundo hable de higiene de manos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Todas las instituciones de salud deben evaluar si tienen agua potable, si tienen dispensadores de alcohol glicerinado, si tienen jabón, si cuentan con toallas limpias para secarse las manos, en este caso de papel, y que en todos los cubículos cercanos a la cabecera del paciente estén los dispensadores de alcohol glicerinado y que haya lavamanos con agua potable, ¿no es cierto? Después de hacer eso, se tiene que hacer una sensibilización, se tiene que hablar del tema, se tienen que hacer auditorías, se tienen que hacer seguimientos, se tienen que hacer campañas. La Secretaría de Salud viene a verificarnos que eso realmente se esté realizando. ¿Para qué? Para que veamos el cumplimiento, porque es lo que se dice, esta es la estrategia más baratica, entonces hay que lavarse las manos y recuerden, la palabra clave es fricción, fricción, fricción. Y de ahí salen los 5 momentos. Esto lo propone la OMS y dice, se deben hacer lavado de manos antes del contacto con el paciente. Antes del contacto con el paciente es que yo toque al paciente, ¿no es cierto? Antes de realizar una tarea séptica, y una tarea séptica es cuando entramos a una cavidad estéril del organismo. Por ejemplo, canalizar una vena, pasar un central, pasar una sonda vesical, una punción lumbar, etc. Hacer una herida quirúrgica. Acercarme a una herida quirúrgica, todo eso es una tarea séptica y hay que lavarse las manitos. El tercero, y hay 3 después, 2 antes, 3 después, el después de la exposición a fluidos corporales, ese es el que más cumplimos. ¿Por qué? Porque nosotros nos ponemos a riesgo. ¿Qué significa eso? Si yo toco sangre, orina, materia fecal, lágrimas, sudor, yo digo, uy, me tengo que lavar las manos porque de pronto me infecto yo. Ahí sí lo cumplimos bien. ¿Por qué? Porque estamos a riesgo nosotros. ¿Sí ven cómo cambia la psicología? Cuando pongo en riesgo a otro, posiblemente me lavo las manos o no, pero cuando el riesgo es para mí, sí me las lavo, que eso lo vimos pues en el COVID, nos lavamos las manos muy seguidamente, hasta se dañaron la piel, pero ya que pasó se dejaron de lavar las manos. El otro es después del contacto con el paciente, toqué el paciente, etcétera, funcioné, me tengo que lavar las manitos para no llevar de pronto algún microorganismo a otro paciente. Y después del contacto con el entorno del paciente, ustedes saben que se han hecho estudios muy bonitos donde la baranda de la cama es lo que más se toca, el pomo de la puerta, el control del televisor, y eso a veces nosotros lo tocamos cuando entramos a la habitación del paciente. Entonces esas manitos se deben lavar muy bien. Recuerden lo de los aislamientos para que una de forma indirecta con los microorganismos que lleva en la mano no vaya donde otro paciente y le pueda causar daño. Bueno, aquí es explicando en qué momentos, como ya lo había dicho antes, y aquí está la técnica. Entonces recuerden, la técnica es que ustedes echen el alcohol glicerinado en la mano, depende, y comienzan palma con fricción, palma con palma, haciendo énfasis en los interdigitales, posteriormente palma con dorso, haciendo énfasis en los interdigitales, palma con dorso. Después viene el candadito con fricción, con fricción, con fricción. Después vienen los pulpejos, muy bien, los pulpejos con fricción, y posteriormente el dedo gordo desde el índice, de esta forma. ¿Para qué? Para que esto es la zona prensil, que es lo que más se ensucia, ¿no es cierto? Y de esta forma quedamos con las manitos limpias. Con alcohol glicerinado o con jabón es la misma técnica. Lo importante es fricción. Posteriormente, si es con jabón, que se eche suficiente agua y que se sequen con una toalla limpia. Porque si secan con una toalla sucia no sirve de nada. Aquí en la clínica utilizamos toallas de papel. Y con el alcohol glicerinado lo mismo, dejamos que se sequen bien las manos por si necesitan utilizar guantes. Y recuerden que con el alcohol glicerinado, después de unas 4 o 5 lavadas con alcohol glicerinado, las manos ya quedan un poco pegachentas, ahí se deben lavar las manos. ¿Cuándo se debe utilizar agua y jabón? Siempre que tengan un paciente con diarrea, con diagnóstico de diarrea, siempre es agua y jabón, porque recuerden que las esporas por el Clostridium se inactivan, el alcohol se inactiva en presencia de esporas. Entonces, por eso siempre que tengan un paciente con diarrea, aislamiento de contacto e higiene de manos con agua y con jabón. Y otra de las consideraciones para agua y jabón es cuando tengan las manos visiblemente sucias, es decir, que tengan mugre o que sepan que cogieron monedas o que hicieron algo que les ensució las manitos, ahí se las deben higienizar. Bueno, esta es seguimos con la técnica.
La razón de la por qué debemos lavarnos las manos está aquí. En esta diapositiva, como ustedes ven, hay microorganismos que pueden permanecer hasta 16 meses y más en la superficie. Si nosotros tocando, si no nos lavamos bien las manitos, pues se lo llevamos a otro paciente. Dentro de las cuales está, pues miren cómo aparece la E. coli, la Klebsiella, la Pseudomonas, la Serracia, la Estafilococo aureus. Si no nos lavamos bien las manos y está por ahí en cualquier superficie, la debemos llevar. Esto es una de las herramientas, pero como ustedes se dan cuenta, esto también impacta con la limpieza y desinfección. Entonces, un llamado muy importante también a que a las personas de servicios generales les demos el tiempo adecuado para que limpien las habitaciones y no los afanemos, porque obviamente a veces tenemos que trasladar pacientes, desocupar urgencias, pero que les demos el tiempo para que realmente limpien bien las superficies y de pronto ninguno de estos bichos o de estos microorganismos se va a quedar en la superficie y después sea perjudicial para el paciente. Ya para ir terminando, coloqué aquí una diapositiva en la cual, esto es de un estudio en el cual decían, venga, pero ¿por qué la gente no se lava las manos? Entonces ellos decían, tenemos muchos trabajos, tenemos muchos pacientes, a veces en el día se lavan menos las manos, posiblemente en la noche más, o al contrario, en el día menos y en la noche peor, porque hace frío y el agua es fría, entonces no me lavo las manos, entonces mucho trabajo. La otra cosa es una cultura que les había dicho ya anteriormente, y es que el riesgo es para otro. Pues yo no me lavo las manos y que ya él lidie con la infección, o sea, el paciente. Pero les vuelvo a colocar el ejemplo del COVID. Cuando pasó el COVID, todo el mundo se lavaba las manos porque sabían que podían o infectarse uno o infectar a un familiar, y ahí sí se lavaban mucho las manos, e incluso decían, vea, no hay alcohol, no hay jabón, ¿qué pasó? Ahora ya como pasó la pandemia, volvimos a descender en el lavado de manos. Entonces vean que cuando uno no tiene el riesgo, para uno como que uno no lo asume, no asume esa conducta de protegerse, que es lo que pasa en un avión. En un avión se tienen todas las seguridades del mundo porque el piloto también se puede morir. Si no, no lo harían, como los buses, que los buses a veces ni le hacen la técnico-mecánica. Entonces, vea, eso es de aquí, de la parte psicológica, y tenemos que cambiar ese chip. Otra cosa por la que posiblemente, y esta sí es una realidad, que no se higienicen las manos, es porque los productos pueden ser irritantes. Y eso sí puede causar dermatitis. En ese caso nos tienen que avisar para mirar qué podemos hacer. En algunos casos, incluso aquí en Medellín, faltan productos. Recuerden que aquí hay lugares donde no hay agua potable. Colombia, hay lugares donde no hay agua potable, incluso en las instituciones de salud. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Y otro es que utilizan los guantes para no lavarse las manos, lo cual está mal hecho. El uso de guantes por usar guantes, incluso utilizando guantes, se deben lavar las manos. Eso es como un axioma. Otra cosa es el efecto Houghton. El efecto Houghton significa que cuando a mí me ven, yo hago bien las cosas, y me dejan de ver, las vuelvo a hacer mal. Entonces eso nos pasa, eso es psicología. Mientras me están evaluando, auditando, hago bien las cosas, de resto no. Los otros son los egos. Lo que le pasó a Semmelweis, al Ignaz, que no le creían, y aquí todavía se maneja. Aquí hay algunas personas todavía que dicen, ¿cómo así? O sea, que usted, enfermero, me está diciendo a mí, especialista, que me lave las manos. Sí, doctor. Entonces ojalá aprendamos que no es necesario que nos digan que hagamos bien las cosas, sino que las hagamos, porque nosotros incluso hicimos un juramento hipocrático en el cual velamos por el bien del otro paciente, y dentro de las muchas actividades que está para velar por el bien de las otras personas está el lavarnos las manos. Y en seguridad del paciente se ha hecho trabajo. Aquí en la clínica está el Comité de Seguridad del Paciente, y con ellos también hacemos actividades para higiene de manos. Aquí dice que a veces falta apoyo de los directivos. En algunas instituciones aquí no, aquí se cuenta con el apoyo de los directivos, han dado premios, hemos hecho videos, cantos, coplas, etcétera, para motivar a las personas, y ellos nos han colaborado con los premios. Entonces, en el caso de nosotros no aplica, pero hay instituciones donde hay poco apoyo, porque obviamente se necesita personal, enfermeros, médicos, infectólogos, y no dan el recurso o la parte económica para que eso suceda. Entonces, en general, es esto. Alguna vez preguntándole a los estudiantes, yo les dije, venga, sean honestos, díganme por qué no se lavan las manos. Y un muchacho levantó la mano y dijo, la verdad es por pereza. Y me encanta esa sinceridad, y es cierto. Entonces, ojalá podamos siempre tener aquí en la cabecita que lavándonos las manos, esa otra persona que tengo aquí se va a mejorar o no se va a infectar. Y aquí viene, yo quiero dejar esto como para terminar un poquito, y es que Semmelweis decía, hay unos tocólogos profesionales, y es que la pasan tocando, en vez de tener como las manitas atrás. Si no necesitan tocar al paciente, muchachos, no lo toquen. Déjenlo quietico, entren, saluden, no toquen nada del entorno del paciente, y con sus manitos atrás salen de la habitación sin ningún inconveniente. Pero esto era para decir, que uno, los tocólogos profesionales, y otro, los egos. Él decía que con esos egos
a veces le hacemos más daño al paciente que beneficio, ¿no es cierto? Entonces es para que aprendamos a trabajar en grupos. Si alguien me llama la atención porque no estoy haciendo bien la higiene de manos, lo aceptemos, no veamos eso como un llamado de atención o porque con eso me están diciendo que me cayó el título o cosas así, no, sino que trabajemos todos en beneficio del paciente. Eso era todo lo que tenía para decirles. Muchas gracias, muy amables.